muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy conectándonos con un poco de retraso. Desafortunadamente tuvimos algunos problemas técnicos con la plataforma de streaming, pero que ya están solucionados. Solamente fueron 5 minutos de retraso, pero ya estamos acá transmitiendo en vivo desde Detroit, Michigan, en el episodio número 24 de Compartiendo un Café. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del tema de la realidad del micromanagement y bueno, espero que todos ustedes tengan bien a gusto hacer las preguntas que tengan en mente, algunas dudas que tengan pueden ser perfectamente aclaradas el día de hoy. Vamos a estar acompañándolos aproximadamente como hasta las 5:30, 5:35 de la tarde, quizás un poco más por el retraso que hubo el día de hoy. Reitero, algunos problemas con el streaming, pero que ya aparentemente están solucionados. Entonces comenzamos ya, obviamente, abordando un poco lo que es la realidad del micromanagement, pero hay que conversar acerca de lo que es un micromanager o un microgerente. En este sentido, podemos conversar que un microgerente es alguien que intenta controlar y monitorear personalmente todos y absolutamente todos los detalles en un equipo o una situación o un lugar de trabajo. Cuando un jefe delega una meta a un empleado, me refiero que lo haga de manera efectiva, le da un resumen o lo que es lo mismo, un conjunto de resultados sujetos a, por ejemplo, fechas límite y otro tipo de restricciones. Para nosotros, el trabajo, por acá nos están saludando. Hola Ana, hola Jairo Soto, un saludo para todos. Brujet también está conectado. Nora, Escuela de Cherpas, un saludo para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Les decía que para nosotros el trabajo se traduce ahora en averiguar, una vez que recibimos las instrucciones de ese jefe, nuestro trabajo consiste en averiguar cómo vamos a cumplir con ese mandato. Mientras, obviamente, estamos actuando dentro de las limitaciones especificadas por nuestro jefe. Este tipo de limitaciones pueden ir desde mantenerse dentro de, por ejemplo, un presupuesto, hasta seguir unas determinadas políticas y luego obtener la aprobación de ese jefe. Es decir, un jefe podría perfectamente venir hasta un empleado, darle unas indicaciones específicas de la tarea que se necesita realizar sin entrar directamente en la forma como esa tarea va a ser realizada, sino más bien enfocándose en los resultados esperados de esa tarea. Entonces, a partir de acá, nosotros nos enmarcamos en esas restricciones, en esas políticas, en esos requerimientos, para luego realizar la tarea y obtener una aprobación por parte del jefe de que la tarea cumplió con todas las expectativas que tenía ese jefe alrededor de ese objetivo que se quería cumplir. En este contexto, el jefe tiene obviamente toda la autoridad para cambiar fechas, para cambiar políticas, para cambiar las restricciones, inclusive para cambiar las instrucciones. Suele ocurrir por situaciones que escapan a nuestras manos. Las personas que hemos sido jefes alguna vez, pues para nada, no es muy cómodo hacerlo, pero en el caso que tengamos que dar un pequeño cambio en las instrucciones, pues hay que ajustarse. En fin, pueden ocurrir cambios en el marco en el cual ese trabajo se debe ejecutar. Pero ¿qué ocurre acá? Un saludo para Rita, para Carlos, muchísimas gracias a todos, los estoy viendo por acá. Hoy tengo la transmisión acá en vivo por el teléfono, lo puedo observar, puedo ver sus comentarios y sus saludos, con un poco de delay obviamente, pero sí los estoy viendo y los estoy leyendo. Muchísimas gracias por participar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el jefe comienza a indicar cuáles son las, digamos, tareas que se deben hacer o comienza a dirigir de manera cerrada la forma como se está realizando el trabajo? Es decir, ya este jefe tiene una aproximación muchísimo más cerrada, muchísimo más cercana. Es el tipo de jefe que tiende
a dar instrucciones acerca de cómo exactamente o cuáles son los pasos exactos que se deben seguir para realizar esa tarea. Pero además de eso, esa persona se convierte en un microgerente porque comienza a pedir estatus o información relacionada al avance de esa tarea con muchísima frecuencia e inclusive con una frecuencia muchísimo más más allá de lo normal, me quiero referir con respecto a esto, mucho más allá de lo normal y muchas veces también innecesaria. Como todo en la vida, evaluar a un microgerente depende obviamente de las circunstancias y quiero aquí dejar esto bien claro. Obviamente el contexto en el que se da el trabajo está rodeado por unas circunstancias en las cuales se va a delimitar el tipo de liderazgo. La verdad es que no somos capaces desde nuestra posición de observación de emitir juicios de valor acerca de si un tipo de liderazgo es bueno o malo, porque es incorrecto hacer eso. Realmente el tipo de liderazgo o el estilo que emplee un jefe para gerenciar, administrar o gestionar su área de trabajo dependen mucho de las circunstancias que rodea a ese empleo o a esa organización. Aunque la mayoría de las veces un microgerente es alguien inseguro de las capacidades del equipo, pero no solamente de las capacidades del equipo, obviamente también es inseguro de sus propias capacidades. Pero a pesar de esto, existen algunas condiciones especiales en las cuales esta práctica pudiese funcionar. ¿Okay? Realizar un seguimiento intensivo de las operaciones e intentar supervisarlas y gestionarlas es útil, si no diría yo que necesario, cuando por ejemplo la operación se encuentra en una contingencia o en una emergencia y o los equipos de trabajo aún son jóvenes o son pequeños. Es decir, estamos en una situación en la que desafortunadamente no queríamos estar, pero estamos apremiados por obtener un resultado para el cual no tenemos los recursos necesarios que necesitaríamos en condiciones normales para efectuar esa labor. ¿Ok? Estamos apurados. Entonces, bajo esta circunstancia, muchísimas veces en proyectos comprimidos o cuando los equipos de trabajo son inexpertos, son jóvenes, apenas acaban de comenzar, muchas veces es necesario hacer seguimiento un poco más cerrado de lo normal por parte del jefe o del gerente que esté en el área en ese momento. Sin embargo, los problemas tienden a surgir cuando la empresa crece, se hace mucho más grande, las personas se profesionalizan en su trabajo y para el gerente entonces no es tan fácil ejercer su persecución cerrada a cada miembro del equipo. Incluso si este llegase a ser el caso, imagínate tú que me estás escuchando en este momento, ¿cuál sería la reacción de muchas personas cuando su jefe comience a pedir informes de progreso constante a cada momento? Y obviamente cuando esto se hace reiterativo, las personas empiezan a sentir que existe la desconfianza porque se nota que tanta información es innecesaria para este jefe o para qué puede servir una actualización tan pronta de lo que estoy haciendo. En pocas palabras, la microgestión de un jefe pudiera, es decir, escuchen bien lo que estoy diciendo, pudiera garantizar resultados al corto plazo en algunas condiciones específicas, como por ejemplo las que acabo de nombrar, pero destruye al equipo muy rápidamente. Es un costo sumamente alto. La realidad de esto, un saludo para Ana Sol, que también se nos conecta en este momento. Saludos. La realidad de todo esto es que la microgestión encuentra su ambiente propicio para sembrar su semilla y crecer en las organizaciones donde los conceptos de liderazgo o no existen o están un poco deformados, no están muy claros para toda la gerencia media e inclusive también para el tren ejecutivo. Este tipo de organizaciones confían en que sus microgerentes deben asegurarse que lo que a su gente entrega, que lo que su gente entrega afecta a lo que otros también entregan. Es decir, lo que yo entrego como producto de mi trabajo
va a afectar a otros departamentos, y eso que otros departamentos van a hacer como valor agregado a ese producto también va a afectar a otros departamentos, y así sucesivamente. Por lo tanto, se habla de una cadena de valor del producto, y por lo tanto la presión está en todas partes para asegurarse de que todos salgan adelante. Este es más o menos el enfoque de lo que este tipo de organizaciones, porque yo quiero dejar bien en claro acá de que jefes de este tipo, es decir, personas orientadas al micromanagement, no existirían si las organizaciones no permitieran que este tipo de jefes inclusive pudiesen traspasar una pequeña línea invisible que existe entre la supervisión en el micro detalle y el acoso laboral. Haciendo un alto acá, voy a disfrutar de un cafecito en este momento. Espero que todos ustedes tengan el suyo. Vamos a dar un vistazo acá. Muchísimas gracias a todas las personas que se nos conectan en este momento. Y bueno, la transmisión está bien por lo que veo. Todo está marchando perfecto. Ok. Ahora, muchos podemos entender por qué en muchas descripciones de solicitud de personal de algunas organizaciones, yo creo que algunas de las personas que está conectada acá y que nos van a ver en diferido por Bipro TV en el canal de YouTube, están familiarizadas con las descripciones de trabajo donde aparece la frase: necesitamos una persona proactiva que sepa trabajar bajo presión y con la capacidad de manejar varios proyectos al mismo tiempo. Esto se está haciendo una constante como requerimiento o como requisito para poder acceder a un lugar de trabajo, sobre todo en las ofertas de trabajo que requieren mano de obra más profesional. Recuerden que estamos en Compartiendo un Café, episodio número 24, con el tema La realidad del micromanagement. Y este programa está siendo transmitido en vivo por Instagram Live @BiproLLC. Usted también nos puede estar observando en diferido por nuestro canal de YouTube Bipro TV. Un gran saludo en este momento a María Inés Linares desde Montevideo, Uruguay, quien nos formuló la pregunta: ¿cómo podemos mejorar esta situación?, refiriéndose al micromanagement. Bueno, muchas gracias, María Inés. Te mando un saludo enorme para ti y para tu familia. Y para responder esto, para poder enfocar esta respuesta, tenemos que ubicarnos desde dos perspectivas. Serían más de dos. Desde el empleado que quiere aprender a relacionarse mejor con un jefe microgestionador, y desde la otra esquina, desde ese mismo jefe que quisiera mejorar sus capacidades gerenciales. Obviamente, y por cuestiones del alcance de este programa, del tema que estamos dando y por el tiempo que tenemos, no vamos a hablar de la perspectiva de la organización, como el ambiente que rodea a la relación jefe-empleado, lo que es el comportamiento organizacional, la cultura de esa organización. Obviamente requeriría un examen muchísimo más exhaustivo y muchísimo más al detalle, pero desviaría un poco lo que es el concepto principal que les quiero transmitir acá el día de hoy. Para un empleado, vamos a hablar de las recomendaciones que traigo para ese empleado. Si tú en este momento que me estás escuchando y me estás viendo, por acá Ana nos dice: también con un cafecito, Will. Perfecto, perfecto. Un cafecito es lo mejor para esta hora, y el cafecito siempre nos une alrededor de una mesa, nos une alrededor de una conversación, de un ambiente donde podemos relajarnos, y sobre todo mucho mejor cuando podemos compartir una información tan valiosa como la que yo les estoy trayendo en este momento. Si tú eres un empleado, un trabajador, mis recomendaciones para ti, ¿cuáles serían? Vamos a ver. Primero que nada, no enfrentes al jefe de forma directa. Es el jefe. Tiene muchísimo poder y muchísima autoridad para tomar cualquier decisión sobre ti o sobre tu trabajo. Yo entiendo que si te estoy dando estas recomendaciones es porque tú
como empleado, has decidido tratar de adaptarte a la forma de supervisar de este jefe. Ya a partir de esa decisión, yo te recomiendo que no enfrentes a ese jefe de manera directa. Por el contrario, tienes que tratar de buscar ganarte su confianza. Tienes que mantenerlo informado de todas tus situaciones y cuáles son los pasos que estás dando. Y trata de hacerlo sin esperar que él te lo pida. Muchísimo mejor. Sé que esto que te estoy diciendo en este momento es un poco retador, porque él va a estar pidiendo información a cada momento. Adelantarse a eso es por lo menos un reto. Proponle tú una reunión semanal, 1 a 1, es decir, tú y él en un escritorio, donde puedan revisar objetivos, donde puedan revisar el estatus de las tareas más importantes, donde puedan revisar situaciones en las que tú necesitas apoyo. Comunícale acerca de tus próximos pasos, pero muchísimo mejor todavía, comunícale el plan que tienes para trabajar, por ejemplo, la próxima semana, a partir de las prioridades que tú tienes, y ábrele el compás a este jefe de que pueda agregar algunas cosas en las que él piense que sería necesario que tú puedas trabajar. Estamos enfocándonos acá en mejorar la comunicación. Es necesario que tú aprendas a comunicarte mejor con ese jefe. Esto hará que progresivamente comience a confiar en ti. Y es muy posible que baje, aunque sea un poco la guardia, en la persecución hacia ti. Es una palabra un poco fuerte, pero realmente los jefes que aplican el micromanagement en ciertos niveles un poco extremistas, realmente aplican una persecución. Las personas pueden sentirse perseguidas o acosadas en muchísimos momentos de su trabajo. Evita ser siempre el portador de malas noticias. ¿Okay? Un saludo para mi amigo Arturo Mendoza, que también nos está conectando en este momento. Un saludo, Arturo. Y bueno, Arturo fue una persona que trabajó conmigo directamente en una de las empresas en Venezuela, y él podría perfectamente certificar esto, porque mucha de esta información la aprendimos en esa empresa, a pesar de que el jefe que teníamos en esa empresa ha sido quizás uno de los jefes más maravillosos que he tenido desde el punto de vista de su experiencia profesional y de la manera como lideraba el equipo. Evita ser el portador de malas noticias en tu oficina o en tu trabajo. ¿Qué significa esto? Aprende a comunicarte mejor con tu jefe, en el sentido de que trata de nunca llegar con un problema. Fíjense que ya estamos enfocando el aspecto de la adaptación a ese jefe desde el punto de vista de mejorar la comunicación para ganarte la confianza. Esa es, términos más, términos menos, viene a ser la estrategia en sí. Entonces, nunca te aproximes a un jefe con un problema si ya no llevas por lo menos una alternativa de solución al mismo. El jefe no quiere problemas, el jefe quiere soluciones. Y si vamos al estricto sentido de tu labor allí, en ese puesto de trabajo, tú fuiste contratado para dar soluciones. Obviamente no siempre las soluciones están a nuestro alcance, y muchísimas veces nos va a tocar pedir apoyo de ese jefe porque hay que acceder a niveles de aprobación o niveles de apoyo para los cuales nosotros no tendríamos acceso o no deberíamos acceder sin antes canalizar los pasos adecuados, que serían los canales adecuados de jerarquía, que sería a través de nuestro jefe. Aparte que nuestro jefe también tiene que está en el derecho de estar comunicado acerca de lo que estamos haciendo. Otro punto. Apégate a tu jornada laboral y evita en lo posible proporcionar tu número de teléfono personal. Obviamente sé que hay situaciones en las que no se puede evitar, pero te estoy diciendo que trates de evitarlo, ¿ok? Haz el intento de evitar proporcionar tu número de teléfono personal cuando estés ante un jefe que en extremo trate de controlar tu trabajo al detalle. Obviamente, si no le estás dando tu número de teléfono, sería también contraproducente admitir a este jefe en tus redes sociales. Y bueno, vengo del futuro, queridos amigos míos que me están escuchando.
por acá, por Instagram, @BiproLLC, o por YouTube, BiproTV. Vengo del futuro y vengo a decirte que si se lo permites, este jefe que ya raya en los niveles tóxicos de control detallado de tu tiempo, de tus actividades y de absolutamente todo lo que haces, te va a perseguir en tu casa también. Si ya ustedes no lo han vivido, pues si ustedes no lo han vivido, pues lo van a vivir. Entonces te estoy dando esta recomendación. Coloca tus barreras a tiempo. Obviamente esto es algo que no es fácil de hacer, no es sencillo, hay que trabajar con muchísima política. Cuando me refiero a política me refiero a utilizar la asertividad para exponer nuestras razones, para proteger nuestra vida personal, y obviamente esto requiere de una conciencia de tus objetivos, de tus derechos como persona, pero también requiere de que estés totalmente apegado a las responsabilidades que como trabajador te corresponden y que estés acostumbrado a corresponder a esas responsabilidades de manera altamente eficiente. Ahora, un último detalle que te doy acá para las personas que me están escuchando: si no logras adaptarte a un jefe, o ya tú visualizas que va a ser muy complicado adaptarte a una situación en la cual el jefe es un microgerente, mi mejor recomendación es que busques de una vez cambiar de empleo, porque va a ser sumamente complicado que ese jefe cambie su manera de supervisar. Repito, cuando existen jefes en el extremo controladores que ya pueden rayar en lo tóxico, esos jefes, si ya tienen mucho tiempo en ese cargo ejerciendo de la misma manera, lo hacen porque tienen una organización y unas políticas que lo soportan. Entonces, si no logras adaptarte o sientes que no vas a poder adaptarte o no vas a poder, no estás cómodo con ese tipo de liderazgo, de supervisión, lo cual entiendo perfectamente, es momento de que comiences a pensar en un cambio de aires, en un cambio de empleo. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que tú seas un jefe con deseos de mejorar? Bueno, en el caso de que seas el jefe tú en este momento, debes, primero que nada, lo primero que voy a pasar a recomendarte a ti, que eres un jefe y que reconoces, primero felicitarte por reconocer que tienes desconfianza sobre el equipo de trabajo, y eso es un reflejo de las propias inseguridades que tienes, que no es un pecado, ¿ok? El tener inseguridades, a lo mejor eres un jefe que está joven, o has sufrido algún tipo de decepción en el pasado que de alguna u otra manera te marcó. Eso no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que estemos en la capacidad de reconocerlo y en la capacidad de mejorarlo. Lo primero que te recomiendo a ti es, primero que nada, debes tener objetivos claros. La delegación funciona mal cuando el propietario no tiene una idea clara de los resultados. Cuando me refiero al propietario, me estoy refiriendo al trabajador. Cuando el trabajador no tiene una idea clara de lo que tiene que hacer, la delegación básicamente no funciona. Otro punto es que la gestión tiene que ser específica, señores. ¿A qué me refiero con esto? Se basa esto en determinar en qué, en dónde, cuándo y por qué se necesitan estas condiciones para entregar el trabajo. Es decir, ¿por qué yo quiero que este trabajo, o por qué yo necesito que este trabajo se entregue para tal día y no para otro día? ¿Por qué yo necesito que el trabajo que se haga ahorita es este y por qué no el otro? Y aquí también tiene como clave, como aspecto fundamental, la comunicación. La comunicación desde la confianza, la comunicación desde la empatía. Y por lo tanto, al ser comunicación desde la confianza y desde la empatía, es comunicación desde el amor. Amor con lo que haces. No me estoy refiriendo a un amor directamente con la persona con la que estás trabajando. No malinterpretemos lo que estoy diciendo. Me refiero a un amor con tu profesión, una pasión por lo que haces,
un amor y un respeto por lo que la otra persona está haciendo. Entonces, cuando los objetivos están claros y se es preciso y específico con tus empleados, los empleados van a entenderte. En cambio, si no tienes suficientes directrices de lo que esperas, si no está claro, si no le aclaras a la persona o la persona no entiende lo que esperas como el resultado de la tarea que le estás dando, no estás definiendo las expectativas con la suficiente claridad, lo que llevará a esos empleados a dudar, y al momento de ellos dudar, cada vez que un empleado dude en hacer las cosas que tiene que hacer o de la manera como tiene que hacerlo, tú estás en una cuerda floja. Vas a comenzar a tambalear. Porque recuerda que tu desempeño como jefe depende en gran manera del desempeño de tus empleados. Otro punto importante que te recomiendo es que te asegures que los empleados entendieron claramente la solicitud. Y aquí te propongo un pacto. Es decir, vamos a pactar con esa persona que trabaja con nosotros. Y fíjense que digo, no la persona que trabaja para nosotros, sino la persona que trabaja con nosotros. A ese nivel de para decir esto tienes que tener un nivel de confianza, no la confianza personal, sino confianza en el profesionalismo de la persona que está trabajando contigo. Y lo que se quiere lograr es que esa persona que trabaja contigo también tenga la confianza en la persona que lo está liderando o que lo está dirigiendo. Entonces, un pacto profesional es explicarle a la persona absolutamente todas las dudas y todos los detalles acerca de la tarea que le estás pidiendo y asegurarte que esa persona entienda la raíz o la razón, las explicaciones y los detalles y las restricciones de lo que se necesita. Obviamente no te estoy pidiendo que le des información de más. También vamos a remarcar esto. No se trata de darle información de más, no se trata de tener que explicarle a la persona todo el tiempo, darle una justificación para que la persona no se pueda mover. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un contexto donde hay un respeto bidireccional de lado y lado, y donde hay una compenetración en el trabajo, un concepto de trabajo en equipo, y donde hay una visión clara y comprometida de ese equipo de qué es lo que se quiere lograr. Y por último, a ti, jefe, que me estás escuchando y que deseas cambiar tu forma, tu estilo de supervisar y de trabajar con personas, yo siempre recomiendo que te ofrezcas disponible para tus empleados. Cualquier obstáculo que pueda surgir en la vía puede requerir de tu apoyo, pero obviamente una cosa es ponerse a la disposición del empleado y decirle, bueno, mis puertas siempre están abiertas, lo que llaman la gerencia de puertas abiertas. Mi puerta de la oficina siempre está abierta por si acaso tienes algún problema que se te presente que sientas que no lo puedas manejar tú. Hay que hacer, como se dice en la industria, levantar la bandera a tiempo. No vas a esperar que las cosas se te avalanchen encima y que no se puedan manejar para levantar la bandera o decir no puedo, tengo un problema, se trancó el juego en este punto. Obviamente, mantener las puertas abiertas no significa, por eso es que es difícil el liderazgo también, no significa llegar a un punto de confianza donde cualquier pequeña duda que la persona tenga para realizar el trabajo va a ir a la oficina a preguntarte. De eso no se trata, porque entonces no estamos hablando de una delegación efectiva. Por lo tanto, se trata de decirle a esa persona, hey, si existe la posibilidad, la situación en la que no puedes manejar porque escapa a tus manos, porque necesitas un apoyo, necesitamos mover algo más arriba, otro nivel de autoridad, etcétera, 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 etcétera. Pero también puedes ir a mi oficina y obviamente en mi oficina lo podemos conversar en un momento en que nos podamos organizar. Pero a su vez, cuando tú le dices a esa persona que tiene las puertas abiertas, hay que también enviarle un claro mensaje de que son ellos mismos los llamados a resolver el trabajo. Porque bueno, para algo estoy contratando a una persona que está allí, la contraté para resolver una situación. Entonces, también se trata de
establecer las responsabilidades de cada caso. Yo tengo mis responsabilidades, tú tienes las tuyas. No significa que no podamos trabajar en conjunto en equipo en un momento determinado o que no te voy a dar la mano, pero tienes que entender tu autonomía y asumir tu autonomía para poder realizar las tareas que te corresponden. Por lo tanto, delegar la responsabilidad de un objetivo no crea mágicamente la capacidad o incluso el impulso para lograr esa tarea. Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. ¿Te gustó el programa del día de hoy? Recuerda que mi objetivo es acompañarte con información valiosa para ti. Escríbeme en caso de que tengas alguna duda o si deseas iniciar un camino de éxito, ya sea este camino de éxito personal o profesional. Aquí voy a estar para ti en Instagram @biprollc y en nuestra página web biproconsulting.com. Y este video que estamos grabando en este momento, porque a pesar de que estamos en vivo, lo estamos grabando, este video, así como muchos otros, están disponibles en el canal de YouTube Bipro TV. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas las personas que están acá en este momento y que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima semana cuando nos veamos en otro episodio de Compartiendo un Café. Esta vez será el número 25. Hasta luego.